en alguna ocasión o en este momento te has sentido estresado, preocupado por tus finanzas personales? No sé, en algún momento. Sé que esto no pasa aquí en este planeta, ¿no? Es en otro planeta. Pero simplemente hazte la pregunta en esta mañana. Si tal vez estás teniendo o has tenido dificultades para llegar a fin de mes a pagar las facturas recurrentes. Estábamos hablando de las recurrencias. ¿Qué factores y qué comportamientos vamos a estar identificando el día de hoy para poder avanzar en el proceso de aprendizaje? Porque vimos la teoría y ahora nos vamos para la práctica. Hablamos de las recurrencias y vamos a identificar qué recurrencias y con estas preguntas vamos a decir, ok, esto me hace sentido. ¿Te has sentido atrapado en un ciclo de deudas o préstamos que tú dices como que no salgo de este y entonces vuelvo y refinancio y entra el otro y entra el otro y como que no salgo de ahí? Además, puede ser que te hayas sentido en problemas para ahorrar dinero o alcanzar metas financieras. Tú has dicho, esta es mi meta y este es mi primer ahorro. Y tú dices, bueno, nosotros en Emprenials hablamos de lo que es el Fortín y decimos, este es nuestro 10% de ahorro para inversión, sí, para avanzar en la vida, y tú llegas y llega el pago y dices, ay, el Fortín, ¿no? Como que te cuesta ese primer paso de ese ahorro y dices, y lo demás no me alcanza, o sí, no lo sé, pero te está costando ahorrar, te está costando alcanzar tus metas financieras, tú dices, me voy para tal parte, me voy para Grecia este año, a Tierra Santa es que nos vamos, ¿no? Nos vamos para Tierra Santa y entonces mi ahorro para esa meta preciosa de irme para Tierra Santa o para lo que sea importante para ti, y tú no, como que no llegas, ¿no? ¿Te sientes abrumado, abrumada por la cantidad de decisiones financieras que requieres tomar? Que no sabes ni por dónde empezar, que como que mejor ni las alisto porque ¿para qué? ¿Sí? Como que hay una sensación ahí de, ay, qué cantidad de decisiones financieras, por Dios. ¿Te sientes frustrado por no entender completamente cómo funcionan los productos financieros y sus términos y condiciones? Como que tú dices, bueno, sí, voy a sacar una cuenta fiduciaria. Y entonces empiezas y ves esa cantidad de condiciones y dices, ay, no, pero esto ni lo entiendo. O dices, voy a empezar a invertir, ya tengo mi ahorro de inversión, me voy por las acciones y no comprendes nada de ese mercado, o bueno, por cualquiera de esas decisiones e instrumentos financieros que nos ayudan a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros y nosotros no para nuestro dinero. O tal vez eh, te has sentido frustrado, frustrada por no poder controlar, gestionar tus gastos y mantener tu presupuesto. O que tú dices, ahora sí voy a hacer mi presupuesto y recordamos el aprendizaje que tuvimos hace unos meses atrás con relación a nuestro ticket de gastos diarios y ese registro, y ahí quedé. Como que me frustré con la no recurrencia de registros diarios para saber identificar mi presupuesto real y logré sacar mi presupuesto, pero no logro continuarlo. No sé, dime tú si te has sentido de esa manera. Esa frustración de decir, ¿te sientes frustrado por no poder aumentar tus ingresos o encontrar oportunidades de crecimiento financiero? Esta me encanta. ¿Te sientes o te has sentido frustrado por no poder aumentar tus ingresos o encontrar oportunidades de crecimiento financiero? ¿Te sientes frustrado o frustrada por no poder planificar adecuadamente para el futuro, como la jubilación o la compra de activos que te permitan ir preparando el estilo de vida que deseas para cuando no tengas tanta energía como ahora? Bueno, si hay un sí a una de estas preguntas, Emprenials es tu camino. Y esta red evolutiva de impacto responsable en este mes, en el mes de aprender a aprender, nos va a llevar a que identifiques cuál de estas preguntas fue la que más te involucró, como que la que más te hizo sentido y dijo, uy, sí, esto me resuena, esto me mueve y me permite identificar la pregunta de ¿qué requiero aprender? ¿Y cuáles son las nuevas recurrencias que voy a empezar a accionar para que esta situación cambie, para que esta situación se transforme, para crear esta conciencia hoy de crear un nuevo estado
en esta posibilidad que nosotros estamos abriendo. ¿Por qué? Porque es que vivir es como escribir un texto. Y el avanzar y el compartir y el aprender es como escribirlo. Y cuando nosotros somos conscientes de que cuando nosotros leemos un texto, no lo leemos por generar simplemente una información, sino que aprender a leer un texto significa aprender a conversar con el autor. ¿Cómo sería conversar con tú, el autor de tu propio libro y de tu propia historia? Que esa narrativa empieza a generar y a identificar cuáles son los intereses de esa historia que nosotros estamos creando en este dominio y en cualquiera. Porque, ¿sabes qué? A mí lo que me encanta de los espacios en Reír, en la red evolutiva de impacto responsable, es que los podemos llevar a cualquier dominio. La práctica de recurrencias en el proceso de aprendizaje lo puedo llevar a cualquier dominio. El dominio de las emociones yo lo llevo al dominio financiero. ¿Por qué? Porque no estamos separados. Enfocamos, observamos y aplicamos en los diferentes dominios de la vida, pero lo aprendemos en un dominio y lo aplicamos en absolutamente todos los dominios. Entonces, aprender el poder de las recurrencias en los procesos de aprendizaje, identificando qué es eso que me incomoda en la vida hoy y que estoy comprometido, comprometida a que sea distinto, me lleva a tener un avance impresionante. Y esta es mi invitación para el día de hoy con todos ustedes. De estas 10 preguntas, ¿cuál o cuáles? Y si tienes la capacidad de decir, wow, estas 8 son, cada una tiene su espinita en donde me pica por aquí, me pica por allá, ¿no? Tengo una pulga, como esa pulga que me pica por aquí, me pica por allá y se la paso y se la vamos pasando al mundo a que le siga picando. Entonces, en la ausencia de esa relación armoniosa, amigable, que podemos construir con nuestro estilo de vida y la conexión entre mi pensamiento con relación a la riqueza y a la manifestación de esos recursos, en este caso financieros, es sumamente importante. Y como lo vimos, el primer paso es identificar ese estadio de lo que no sé, que no sé. ¿Lo recordamos? Entonces, con estas preguntas, yo se las voy a pasar en este amigue para los que acaban de entrar y no escucharon las preguntas. Es importante que se las pasamos en el chat de una vez para que las puedan identificar. De todo esto, ¿qué es lo que hoy me pica? ¿Qué es lo que hoy me pica? Que voy a decidir y me voy a comprometer a que sea distinto. ¿Para qué? Para que hagas un camino en la práctica del proceso de aprendizaje. Y si no, sin práctica no hay recurrencia. Y si no hay recurrencia, no hay aprendizaje. Y entonces, ustedes y todos los que me conocen saben que no me gusta perder el tiempo y no me gusta hacerle perder el tiempo a los demás. Entonces, que este espacio sea nutritivo y que luego tú, en esa conciencia de riqueza, comprendiendo que la riqueza está en el equilibrio del recibir y dar, ojo con esto, ¿del qué? Del recibir y dar, porque si yo no recibo, no tengo que dar. Y no estoy hablando simplemente de lo financiero. En este momento tú estás recibiendo desde muchos dominios de la vida en esta filosofía integral, esta filosofía de cuidado, de autocuidado responsable, en donde damos y ustedes reciben desde el espacio del servicio, de las emociones, del lenguaje, de lo físico, de lo financiero, de la integralidad y de la espiritualidad. Y entonces, en ese proceso de aprendizaje, tú vas teniendo resultados que en compensación con la vida, retribuyes y dices, aquí está mi experiencia, aquí está mi aprendizaje, esto me funcionó, esto incorporé, este es mi resultado y esto es lo que les quiero compartir como proceso de aprendizaje para que otros que vienen en el camino también lo puedan hacer. Y entonces ahí está el equilibrio de esa riqueza, en el recibo y doy, recibo y doy. A propósito, recordamos que este fin de semana vamos a tener un entrenamiento poderosísimo, los 9 lenguajes del amor, cómo aprender a comunicarte con el otro y a crear relaciones armónicas.
Y cuando hablo de relaciones armónicas, no es que es porque estamos en amor y amistad, entonces me voy a ir a mejorar solo mi relación de pareja. Si no tengo pareja, la mejor pareja soy yo conmigo mismo, conmigo misma. Y cada uno de estos lenguajes, aplicarlos a nosotros y a los demás en los diferentes dominios de la vida, incluyendo el financiero, va a ser muy, muy poderoso. Es la manera que tenemos de integrarnos y de vibrar en comunidad y de aprender juntos. Así que nos vamos a divertir el día domingo a las 4 de la tarde. Seguimos. Entonces, estamos hablando de las recurrencias y de los procesos de aprendizaje. Primer paso, lo identificamos en el cuadrante, identifico mi ignorancia. Lo que no sé, que no sé. Y estas grandes preguntas hoy me despiertan. Hoy te despiertan. Hoy te dicen, ok, esta situación la voy a tomar desde mi espacio de responsabilidad. De manera divertida, así como le está celebrando allá mi Doris. Sí, o sea, sí, esta es mi realidad, ok, me pica y esta es una gran oportunidad. Entonces, en esa reflexión de mis intereses, identifico cuáles son mis expectativas. Si esto que me pica, ¿qué expectativas tengo de transformarlos en qué y en cómo? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero transformar? Cómo lo quiero ver? ¿Cómo desearía vivirlo y transitarlo? Si una de esas preguntas que tengo tiene que ver con, me siento frustrada, y es algo que en mi camino y en mi recorrido como mentora escucho constantemente. Me frustra porque yo intento y no lo logro. Y entonces nos quedamos en esa frustración porque no comprendemos una escala muy importante que voy a vincular el aprendizaje que tuvimos el día martes con la gestión de las emociones, el proceso de aprendizaje y este dominio de la frustración. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a ir a... Aquí voy. Aquí estamos. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí. Sí, señora, Gracias. sí se está viendo. Muy bien. Entonces, estas fueron las 4 fases que iniciamos este mes y en estas fases pues nos podemos dar cuenta que cuando tomamos la pregunta, que ya se las están pasando en el chat, y tú dices, esta es la pregunta con la que yo me voy a quedar, con la que genero unos nuevos intereses. Además de esto, digo, ¿cuáles son mis expectativas? Y emito esos juicios de qué me permitiría empezar a crear estos nuevos aprendizajes en esta situación que me pica. Reconozco mi incompetencia, eso hace que haya una incompetencia consciente, una declaración de esto sé que no sé, y me decida desarrollar acciones. Entonces, mi actitud de ponerme frente a la vida como un aprendiz, que es este primer estadio de paso de incompetencia inconsciente a incompetencia consciente, necesita una actitud de aprendiz. Y colócalo así gigante, mi actitud de aprendiz. Y entonces nos estamos preguntando y decimos, ¿cómo así? ¿Cómo es mi actitud de aprendiz? Pregúntate cómo es tu actitud de aprendiz, porque la mayoría de personas que empezamos sin esa conciencia, su actitud de aprendiz los lleva a demasiada frustración. No comprendemos que al no tener la agilidad, nosotros mismos evadimos prácticas que nos parecen incómodas porque todavía no tenemos la recurrencia. Y entonces ahí llegamos a un estadio donde decimos, no, definitivamente esto no es para mí, esto no me gusta, y Gabriel García Márquez dejó un gran legado para mi vida, para la de mis hijos y para la de cada persona que me escucha y le presta atención a esto, y dijo, no hay manera de decir o declarar que algo te gusta o no, o es para ti o no, hasta tanto tengas éxito en ese algo. Y cuando tú incorporas eso en esa actitud de aprendizaje, tú dices, voy, aceptando que la primera no te va a salir, pues, cuál perfecta, ¿sí? Pero que la siguiente, en la medida que generamos esa recurrencia, va a ir avanzando y va a ir creando en las acciones. Entonces,
¿Cómo paso de esta incompetencia a esta competencia consistente? Con las acciones recurrentes. Acciones recurrentes dentro de lo que son mis conversaciones, en ese continuo crecimiento, en ese aceptar que en esa actitud de aprendiz disfruto mi error. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de aprender de él y hacerlo cada día mejor. Entonces, el día lunes, en el pilar de servicio, estuvimos apropiando ese espacio de incomodidad que me dice cómo puedo avanzar a una mejor versión de mí. ¿Sí? ¿Cómo puedo transformar eso que no me sale tan de primero y cómo lo llevo a una experticia? Y en esa recurrencia llegar a esa competencia inconsciente en la recurrencia, ¿sí? En ese hábito en donde antes de ese hábito yo puedo identificar que para llegar a ese hábito y crear esa recurrencia existe algo que es la fuerza de voluntad. ¿Qué tanta fuerza de voluntad tú tienes y qué tanto entrenas tu fuerza de voluntad? Cuando yo comprendí, porque muchas veces nos quedamos en la recurrencia y el hábito, crea un nuevo hábito. ¿Y cómo se crea un hábito? Recurriendo en la recurrencia de las acciones. Pero ¿te ha pasado que en cada una de estas frustraciones con relación al dinero, a la comida, a las relaciones interpersonales, hay una recurrencia de eso que se repite que no funciona para ti? ¿Te ha pasado? Y ahí es donde te frustras. Entonces tú dices, ok, ¿qué es lo próximo y qué es lo siguiente? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y entonces veíamos las fortalezas de cómo nos aliábamos en los procesos de aprendizaje y hoy quiero que iniciemos observando esta actitud del principiante. ¿Cuáles son los estados de ánimo que se transitan en los procesos de aprendizaje? Cuando nosotros estamos siendo principiantes, hablamos de la confusión, de la frustración, de la impaciencia y la inseguridad. Y entonces, todos estos estados de ánimo pican, claro que pican. Y no me voy a ir a los demás por hoy, porque hoy deseamos que tú aprendas a tener una actitud de principiante, porque salir en el proceso de aprendizaje es que reconozco que es un estadio que no es cómodo. ¿Cuándo he salido de esa primera etapa? Cuando me siento perplejo, perpleja, asombrado, asombrada, confiado, confiada y paciente. Y entonces, en ese se me devolvió, en esa exploración, empiezo a identificar cómo me siento, cómo me veo, cuál es el observador que estoy siendo de mí mismo en esto que estoy saliendo. Si me siento frustrado porque no he logrado mis 30 tickets diarios, acuérdense que hemos tenido varios retos en lo financiero, pero vamos a recordar dos que son fundamentales para poder transformar nuestro estado financiero, que es identificar mi realidad, cómo estoy hoy. Y para eso requiero mis tickets diarios, mi registro diario de absolutamente todo lo que me ingresa y todo lo que gasto. Todo, una agua aromática. Y yo no sé para ustedes, pero para mí al inicio esto fue bien complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo, no tenía esa recurrencia, no estaba en ese estadio de, a ver, son 50 pesos y pareciera que 50 pesos no son nada, 50 pesos que regalas en el cambio de un taxi o de un bus. Pero si no se registran, pues no vamos a tener la capacidad de gestionar nosotros nuestras finanzas y no que nuestras finanzas nos manejen a nosotros. Y es frustrante, ¿sí? Es agotador, te quita demasiada energía. Y aquí en Emprenials estamos apoyándote para que tú eleves tu nivel de energía de materialización, ¿sí? Y poder aprender a vincularme de una manera armónica con mis finanzas, con el dinero, con mis inversiones, con mi ahorro. Es importante, ¿sí? ¿Lograste esto? ¿Lograste tu registro de los 30 días para poder empezar a hacer tu presupuesto? Una segunda práctica sencillita que tiene que ver con habilidades, que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con darme cuenta cuál está siendo la conversación en esta narrativa que estoy teniendo de mí mismo y de mis prácticas y de cómo aprendí a relacionarme, cómo aprendí, qué de lo que aprendí no me es funcional, qué sí.
Segunda práctica sencilla para poder identificar esto que la dejamos y que para las personas que están llegando nuevas y tal vez no la hicieron, pues la pueden hacer. Ahorro. Ahorro diario durante 30 días consecutivos. Un ahorro específico para inversión. Este es mi ahorro de inversión. Ya luego vemos, pero si nos ponemos a ver en qué vamos a invertir sin ni siquiera tener ese hábito de poder decir si es posible tener mi ahorro para inversión. Lo que tú elijas, 1,000 pesos, $1, $10, es tu decisión, no importa la cantidad, pero que tú logres hacerlo todos los días. Que si no lo haces físicamente, tú lo puedas hacer digitalmente, que tú tengas tu checklist de que cada día pasaste de un lugar al otro ese ahorro para la inversión, porque le estás diciendo al mundo, estás creando una energía que te eleva y tú dices, sí, lo estoy logrando. ¿Sí? Entonces, en ese momento tú te observas y te observas con una actitud. Y puede ser que tu actitud sea la que no te esté dejando continuar en ese proceso de aprendizaje. Porque puede ser que lo veas con una actitud de derrota o con una actitud de sorpresa o con una conversación de oportunidad o con una conversación de no soy capaz, qué sé yo, cuál es la conversación con la cual te observas. Pero con esa conversación que te estás observando, tú dices, arranco a atravesar esas recurrencias que me ganen la resiliencia y me saquen de la frustración. Pero lo hacemos de una manera amorosa con nosotros mismos, reconociendo que sí somos un árbol de manzanas o de lo que tú elijas, que eres semilla en este planeta. Y efectivamente das manzanas, pero que cada vez que las das, las disfrutas y las ves más frondosas y te sientes satisfecho porque cada día tu cosecha está siendo más nutrida para ti y para los demás. Entonces nos hacemos cargo en lugar de quejarnos analizando la situación. Miro mi situación y digo, no me voy a quejar, yo simplemente analizo y hablo acerca de eso que deseo hacerme cargo. Y este primer paso es lo que estamos haciendo hoy. Hablamos y nos hacemos cargo, nos referimos a vernos como protagonistas en esta narrativa, responsables de generar la actitud a transformar. Ojo que no dice voy a transformar mis finanzas, dice voy a transformar mi actitud en mi propia vida para que esas maneras de aprendizaje que no me acercan a mi meta, sino que me alejan, yo las pueda identificar y las pueda transformar. Entonces, hoy pregunta, de todo esto que has identificado hoy, que puede ser distinto, ¿cuál va a ser la actitud con la que vas a tomar la vida? ¿Cuál es la actitud con la que vas a tomar la vida? Y en esa actitud, identifico mi actitud y asumo un compromiso. Y aquí me devuelvo al día martes, ¿cierto? El día martes hicimos un círculo de excelencia y mira la importancia de estar cada uno de los días alimentando media horita cada una de las habilidades, porque la una me lleva a la otra, ¿sí? Porque no somos seres desintegrados y ruedas sueltas, somos un mismo sistema de pensamientos, de emociones, de acciones, de declaración de compromisos que me llevan a avanzar en la vida. Me llevan a avanzar en la vida. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de terapia integrativa biocuántica, nos dimos cuenta que un espasmo corporal me lleva a identificar un comportamiento que me está generando el paralizarme. Hay algo que me está paralizando mi cuerpo. Pero creemos que con el masajito salió. No, salió por un momentico, pero regresó. Entonces, cuando vemos la vida desde esa manera integral y cuando vemos el proceso de aprendizaje en donde decimos no hay nada que no seamos capaces de ser o hacer, no hay nada, simplemente no hemos tomado la decisión de aprender aquello que necesito para lograrlo o de vincularme con aquellas personas que tienen esas habilidades para hacerlo juntos y llevarlo a una realidad. Porque puede ser que no sea de mi interés aprenderlo. Hay cosas que en este momento en mi vida no es de interés aprenderlo, pero que las necesito dentro del ecosistema para lograrlo.
Entonces, ¿qué hago? Hago alianzas poderosas. Ustedes han visto la alianza poderosa que nosotros tenemos con Miguel, con la productora, con toda la parte de academia, y cada vez vamos sumando. Ahorita la integración que hacemos con Seres Estelares, una marca que estamos potenciando juntos, juntos. Entonces, ¿cómo es más fácil? ¿Solo o acompañado? Tú eliges, pero créeme que cuando lo hacemos juntos tenemos la capacidad de vernos desde observadores distintos y de ver posibilidades distintas y de llegar a potencializarnos de una manera impresionante. Entonces, asumir ese compromiso significa yo tengo la cualidad humana que nos permite crear desde la elección y la acción. Nos permite crear desde la elección y la acción, porque lo elijo, y como lo elijo y no me toca, porque mucha gente piensa que vive la vida que tiene porque le toca, hoy quiero decirte que no te toca. Y tengo evidencia profunda, no solo conmigo, sino con personas que he acompañado a darse en cuenta que se crearon y se creyeron el cuento de que les tocaba. No les toca, no nos toca. En la vida lo único que yo creo que nos toca es morirnos, como que eso sí no hay. Y no sabemos para cuándo. O sea, puede ser mañana, en un mes, en 100 años y en 20, en 120. No lo sé. ¿Sí? Pero cuando una persona asume un compromiso, la declaración lo invita a que lo haga con integridad. Y ahí nos vamos a los niveles del compromiso, que entrenamos dentro de lo que es este movimiento de aprendizaje en Premier. Creo, siento, pienso, comunico y hago en una misma línea, ¿sí? Y entonces es lo que nosotros buscamos como excelencia. Podríamos decir, eso es ser integral. No conozco íntegro. No conozco la primera persona que me diga, sorry, yo soy 100% íntegro. Porque para mí la integridad es un camino, igual que el compromiso. Es un camino. Y es una práctica recurrente en esa intención de llegar a esa excelencia, a ese espacio de creo, y lo que creo lo siento, y lo que siento lo pienso, y lo que pienso lo comunico, y lo hago en esa misma línea. Y hay prácticas en donde en esa recurrencia cada vez tu fortaleza te va llevando a esa excelencia, en esa integridad, en ese camino, en ese motivo. Así que son las 7:30 de la mañana. Amo haber podido compartir con ustedes hasta aquí. En este gran espacio de aprendizaje que nos regalamos y que ustedes también se han regalado para aprender. Así que bueno, estamos modo selfie aquí en la red evolutiva de impacto responsable, la red de los Emprenials. Y abrimos los micrófonos para todos aquellos que están en vivo porque queremos responder preguntas, sugerencias. Mire, no hay nada más lindo que aprender de las experiencias de otros. Y ustedes tienen la oportunidad de preguntar, tienen la oportunidad de conversar, de decir, bueno, Sori, me está llegando esta inquietud. ¿Cómo podría? Hagan preguntas, aprovéchenos en este espacio. Dolly. Ustedes saben que este tema me apasiona. Bueno, yo tengo una experiencia de vida. Ya a la edad que yo tengo, pues ya ha pasado mucha agua por debajo del río. Una cosas que yo quiero aportar. Cuando uno empieza, porque yo empecé desde muy joven siendo independiente, hay que ver que las finanzas tienen que funcionar como una bola de nieve. Te explico. Yo si gano poquito, debo gastar poquito y siempre tengo que dejar una parte para reinvertir. Si yo invierto, mi bola de nieve se va agrandando, se va agrandando. Otra cosa, no tenerle miedo al fracaso. Los, las mayores riquezas, no solamente en la parte financiera, sino en la parte espiritual, en la parte de vida cotidiana, tenemos que asumir riesgos. Y el riesgo genera una ganancia, entre más riesgo, más ganancia. No tengan miedo a fracasar. Mire, yo he fracasado por lo menos 30 veces, he iniciado proyectos, me caigo y vuelvo y me levanto. Otra cosa, hay que dejar una parte para el futuro, para la vejez. Pero tengan en cuenta que si uno se muere y le sobra plata, fue porque hizo malas cuentas. Entonces, hay que trabajar, ganar y disfrutar lo que se hace.
No traten de atesorar y atesorar y atesorar y dejar problemas. Entonces, esas son cosas y aprendizajes que yo he tenido en la vida porque toda la vida he vivido endeudado. Pero las deudas también tienen cosas. Las deudas buenas son excelentes. ¿Qué es una deuda buena? Cuando yo me endeudo para una inversión que en el futuro me va a representar mucho más. ¿Qué es una deuda mala? Cuando yo me endeudo para comprar un carro suntuoso simplemente por demostrar. Nosotros, nuestra vida financiera, tenemos que llevarla con nosotros mismos. Yo no me puedo endeudar para demostrarle a alguien que soy más que alguien. Es para nuestra vida. Ahora, otra cosa, siempre hay que agradecer y dar una parte, independientemente de las creencias religiosas que tengan. Nosotros siempre tenemos que ayudar a los demás en algo porque eso se retribuye, lo que decía Sori. Cuando uno entre más da, más recibe. Eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy. Que tengan un excelente día. Gracias, Sori, por darme este espacio. Bueno, feliz día. Gracias a ti, ya sabes, lo que entre dinerito a tu bolsillo, hay que evaluarlo, lo que saca dinero de tu bolsillo, hay que sanarlo. Mira, me encantó lo que nos compartió Jaime, ¿no? Con relación a, a ese asumir riesgos. ¿Sí? Asumo riesgos planificados, asumo riesgos planificados. Y cuando tú dices, el gusto que me quiero dar no es un gusto pequeño, porque me gustan los gustos grandes, ¿cierto? Generalmente yo voy a un almacén y digo, pero ¿por qué siempre me tiene que gustar lo más caro? Y ni siquiera pregunto el precio, veo lo que me gusta y termina siendo caro. Entonces, si a mí me gusta algo que cuesta más y yo tengo planificado cuál es el porcentaje de mis ingresos para mis gustos, ¿sí? Porcentaje de mis ingresos para mis gustos, pues simplemente elevo mi conciencia de riqueza y digo, no es que me bajen el gusto, es que aumento mis ingresos para que el porcentaje para tener ese gusto me lleve a ese nivel. ¿Sí? Me lleve a ese nivel. Entonces ahí me arriesgo, me reto, porque sé que me merezco lo mejor y que tengo la capacidad de generarlo. Me merezco lo mejor y tengo la capacidad de generarlo. Cuando digo este gustico, listo, si es un gustico y es un gustico el que me quiero dar, perfecto. Pero yo los invito a que empecemos a retarnos, a atrevernos, porque los emprendedores nos atrevemos a, ¿sí? Nos atrevemos a, y no nos limitamos por el dinero, porque sabemos que el dinero es la consecuencia a entre más servimos, más dinero tenemos. Entre más servimos con valor, más dinero tenemos. Entonces, es lo que nosotros vamos a ir acompañando en lo que viene en la nueva etapa de los Emprendals, que les vamos a ir contando, ¿cierto? Viene una etapa de acompañamiento. ¿Para qué? Para que empecemos a llevar todo esto a la vida real, dicen por ahí, ¿no? En la vida real, dice mi amiga Sile, que está por ahí, pues en la vida real esto, tal cosa, vamos a llevarlo a la vida real. Vamos a llevarlo a que podamos tener claridad en esos números. Estos eran los gusticos que me daba, estos son los gustos que me doy, estos eran los ingresos que tenía, estos son los ingresos que ahora tengo. ¿Vale? Gracias. Y sí, total, a disfrutar. Cerramos este maravilloso encuentro. Gracias por su participación. Felicitaciones por estar madrugando a elevar su nivel de energía aquí en la red evolutiva de impacto responsable Reír, la red de los Emprendedores. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en el pilar de integralidad. Ven y hagámoslo juntos. Chao, chao.